1. Ahora. Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar lo que es la parte gramatical para el verbo modal could. ¿Ok? Bien, vamos a darle inicio a esta clase el día de hoy. Tomarán en cuenta la fecha, por favor, la fecha, y vamos a trabajar sobre el verbo modal could. ¿Ok? Este verbo pues tiene primero que nada las funciones. Tenemos que tener en cuenta lo que es las funciones del verbo, para qué nos va a servir. ¿Sí? Entonces el verbo nos sirve para hablar sobre habilidades en el pasado. ¿Y cuáles son las habilidades? Pues las destrezas, habilidades que nosotros tenemos para desarrollar algunas actividades. Yo aquí he puesto un vocabulario pues que tiene que ver con verbos de habilidades. Por ejemplo, swim, ride a bike, speak a language, play a musical instrument, por ejemplo, ¿no? Entonces los verbos de habilidades, porque no todos las poseemos, nadar, montar la bicicleta, hablar un idioma aparte del nuestro, tocar un instrumento musical y algunos otros. Yo no puse más porque pues la pizarra es muy pequeña. Bien, dentro de toda esta parte gramatical nosotros tenemos las oraciones, ¿sí? Las oraciones pues que obviamente empezamos con las afirmativas, luego iremos con las negativas y en el siguiente parte del video pues yo les mostraré las preguntas, ¿ok? Bien, las oraciones afirmativas se forman de la siguiente manera. S, que representa subject o sujeto. Luego viene el verbo modal en su forma could. Luego tengo el verbo, que puede ser cualquier verbo que represente en este caso habilidades. Y luego viene pues un complemento de acuerdo a nuestro contexto. Tengo ya el ejemplo aquí. Dice, she could swim when she was 6. Recuerden que esto es para el pasado, por lo tanto yo aquí estoy usando el verbo be también en pasado. Entonces, ella podía nadar cuando ella tenía 6 años. ¿Ok? A continuación, y así sucesivamente, perdón. Entonces, usted pone un sustantivo, una persona, animal, cosa o lugar. Bueno, en este caso hablaríamos de las personas más. Luego vamos a escribir siempre el verbo modal could y después vamos a escribir el verbo que querramos. En este caso puede ser swim. Yo utilicé swim. ¿Ya? Ustedes pueden utilizar ride a bike, speak a language, play a musical instrument, ¿sí? Y el complemento pues tiene que ser hablar algo del pasado, ¿no es cierto? Aquí puse, ella podía nadar cuando ella tenía 6. Luego tengo la oración negativa, en este caso, que bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que en inglés tenemos estos cuatro tipos de oraciones que son afirmativa, negativa, preguntas de sí, no y preguntas de información. Entonces, ojo con eso, ¿no? No se me vayan a confundir. Tengo las oraciones negativas y la oración negativa empieza por un sustantivo. El verbo could, porque ese es nuestro verbo con el que estamos trabajando. Obviamente tenemos que poner la palabra not y luego el verbo que nosotros querramos que hable de habilidad más un complemento. Entonces, como ejemplo yo pongo acá, Stalin es una persona, ¿no es cierto? Could not ride a bike when he was 5. Entonces, en este caso yo aquí puse el verbo, dice la oración, Stalin no podía montar una bicicleta cuando él tenía 5 años. Y en la siguiente parte del video yo les voy a escribir las preguntas para terminar esta clase. Tres, 2, 1. Bien, ya estoy aquí con la segunda parte sobre las preguntas yes, no questions y también sobre las information questions, ¿ya? Bien, mis estimados, recuerden que estamos hablando del verbo modal could para hablar de habilidades en el pasado, por lo tanto el contexto de nuestra oración va a ser en pasado, ¿sí? En el caso de las yes, no questions, pues se llaman así porque, ustedes ya saben, no tienen respuesta más que sí o no, ¿ok?
La estructura pues es de la siguiente manera, como ustedes pueden ver, voy a subrayar aquí. El could va a ir por delante en esta vez, iniciando la oración, luego viene un sustantivo, luego viene el verbo que indique habilidad y luego un complemento en caso de ser necesario. Y pues nosotros en inglés cerramos con un question mark que estará al final de la pregunta, más no al inicio, porque pues esa es la generalidad del idioma. En este caso, pues nosotros vamos a poner los siguientes ejemplos. He puesto solo 2 por espacio, pues mil disculpas. Y el primero dice, could you speak English? Aquí simplemente le corté porque pues no me alcanzaba para más espacios, para que no se me confundieran. Y tengo las dos opciones de respuesta, ¿no? La que es sí y la que es no, ¿no es cierto? Bien, entonces, si la pregunta dice, ¿podías tú hablar inglés? Hablemos cuando teníamos 5, 6, 7, 8 años. Si podíamos hablar inglés, pues respondemos de la siguiente manera. Yes, I could. ¿Ya? Sí, yo sí podía. ¿Ok? O si es que es negativo, pues será no, I couldn't. Tendremos, por favor, en cuenta siempre el uso del pronombre personal en las respuestas, en el pronombre adecuado. Otra explicación general que quiero hacer aquí es pues que nosotros estamos utilizando la estructura británica para responder. Entonces es yes, luego va la coma y luego el pronombre más el auxiliar de la pregunta. Y en el caso del negativo pues lo mismo, pero en este caso es no, coma, el pronombre de la persona que responde. Y aquí siempre vamos a poner en contracción el negativo, ¿sí? Esa es el único aspecto que me gustaría que tomen en cuenta siempre, porque esto es estructura británica y es de manera formal. Por lo tanto, tenemos que responder adecuadamente. Y tengo la siguiente pregunta que es, could she play the guitar? Could she play the guitar? ¿Podía ella tocar la guitarra? Hablemos cuando ella tenía 10, 9 años, ¿no? Si es que ella podía, obviamente decimos yes, she could. Y si es que es negativo, decimos no, she couldn't. Como ustedes pueden ver, hemos respetado pues la estructura. Después del yes he puesto la coma y después del no también se va coma. ¿Sí? El pronombre llega a ser en este caso el mismo de la pregunta porque estamos hablando de una tercera persona. Y más acá pues igual, pero aquí sí mantenemos la contracción, cosa que en la afirmativa no pasa. Por favor, tendrán en cuenta el momento de escribir las respuestas, no poniéndole pues el could, ya sea en afirmativo o en negativo, adecuadamente. ¿Ok? Y todas las preguntas se hacen así y todas se responden de algún modo, pues tanto afirmativo como negativo de acuerdo a la realidad. Para continuar, voy con las preguntas de información. ¿Sí? Acá voy también a subrayar lo que es la estructura. Yo siempre les enseño con la estructura porque me gustaría pues que realicen bien los ejemplos, ¿no? Para que ustedes justamente vayan evaluando la secuencia de las palabras y puedan escribir ejemplos adecuados. Bien, aquí tengo ejemplos, ¿ya? He puesto solo uno porque más me parece que es el que englobaría la mayoría de preguntas y respuestas. Por ejemplo, recordarles pues que aquí en WH, question word, pueden ir todas las palabras pues, que llevan WH. Por ejemplo, what, where, who, why, when, how, and which, ¿no es cierto? Luego ya vamos a tener una clase para recordarles estas palabritas. Y aquí la pregunta dice, ¿qué podías tú hacer cuando tenías 11 años? Hablando de pues nosotros que ya tenemos sobre los 18 años. Entonces estamos hablando de nuestro pasado. ¿Qué podías tú hacer cuando tenías 11 años? Y yo podía nadar bajo el agua, por ejemplo. Yo podía hablar francés. Yo podía tocar el piano. Entonces tengo I could swim underwater. I could speak French. I could play piano. Y así, pues, con esta pregunta nos vamos a manejar en esta vez. Obviamente, más posibilidades que les voy a enseñar durante la clase online, pero por el momento, pues, como es una demostración, quiero que sigan esta estructura. Entonces, en este caso, el what
Y esto sería una pregunta pues que puede abarcar bastantes respuestas porque dice, ¿qué podías hacer? Y las habilidades son muchísimas, entonces de la respuesta más bien se trataría la amplitud. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, por favor, dentro de estas 4 tipos de oraciones. Por favor, si tienen alguna duda me avisan. Y pues pueden reproducir pues, el video las veces que ustedes deseen. Espero que todo esté lo mejor claro posible, ¿ok? Muchas gracias y nos vemos más tarde.